En las noticias del día de hoy para los jubilados y pensionados de ANSES. Importantes noticias. El doctor Markarian nos trae temas claves a tener en cuenta. Mira un adelanto. No abonando nada, es decir, si no tienen ningún tipo de aporte se van a poder jubilar igual a los 65 años, pero no son todos. Se terminó lo que se llama el concepto de pensión por viudez. Pero, entonces, ¿nadie más la va a poder cobrar o solamente los que cobran la mínima, la pensión por viudez? Yo no voy a venir a decir aquí para quedar bien con el gobierno de que los jubilados están bien, de ninguna manera. Pero además, la diputada de la oposición nos cuenta lo que se discutió y se peleó el miércoles en el Congreso. Para tratar 21 proyectos. 21 proyectos. Que, uno que está relacionado con la pérdida de vigencia de la moratoria. Y por otro lado, el otro gran tema es el incremento de los haberes previsionales, que hay varios proyectos que lo hacen, fundamental. Por un lado, incrementando el bono y por otro lado, incorporando el bono en el haber. Pero también la abogada Clara Salguero nos cuenta lo que vas a cobrar y en qué fecha, en el mes de mayo porque ya está el aumento confirmado. Ese precio del consumidor que tiene efecto en todos, pero particularmente en jubilados y pensionados porque una parte de la corrección tiene que ver con el IPC. La pregunta es, ¿seguimos con 70.000 pesos de bono para los jubilados, Clara? Ya habiendo visto estos adelantos, te recomendamos ver el video hasta el final para que te enteres de todas las últimas novedades. Y déjame invitarte a suscribirte si aún no lo estás y dejarnos un me gusta en este video para ayudarnos a seguir creciendo. A continuación, todas las noticias completas. Eduardo Markarian, doctor, un placer tenerte. Encantado a todos ustedes. Por favor, ¿nos contás los alcances de esta nueva medida? Claro. Se terminaron las moratorias, ahora lo único que queda de esa ley es solamente poder programar una jubilación a una distancia de 10 años de jubilarte y van a tener que pagar una cuota de unos 62.000 pesos. Pero la gran mayoría que no llega a eso porque no le alcanzan los años, no tiene dinero para pagar, van a funcionar abonando, no abonando nada, es decir, si no tienen ningún tipo de aporte se van a poder jubilar igual a los 65 años, pero no son todos, porque también ANSES va a medirlos y a pesarlos. A ver, tan exhaustivo, Dios mío. A ver, contame. ANSES va a fijarse si están en condiciones de vulnerabilidad. Sí. Va a fijarse qué tipo de auto tiene, si tienen más de 10 años de antigüedad o no. Va a fijarse si tiene una embarcación. Va a fijarse cuántos inmuebles tiene. Y además de eso, cualquiera que se jubile con ese sistema que va a ser el monto un 80% de lo que es una jubilación mínima, nada más, no va a poder ser transmitido al cónyuge supérstite bajo ningún concepto. Se terminó lo que se llama el concepto de pensión por viudez. Pero, entonces, ¿nadie más la va a poder cobrar o solamente los que cobran la mínima, la pensión por viudez? Solamente los que se jubilen con los aportes necesarios y con los 30 años de aportes y con la edad que se precisa. A los que no están en condiciones, si les falten aportes y no los pudieron comprar, no les corresponde ese beneficio, salvo que surja una jubilación de pagos alternativos a lo que uno hizo, y entonces se le pague. Pero eso era lo que estaba en la ley bases y no se votó. Al no ser votado no rige. Entonces, ¿qué nos queda? La PUAN, que es la jubilación a los 65 años, pero no va a ser para todos. Va a ser los que demuestren que están en condiciones de vulnerabilidad. Bueno, justamente en relación a esto que está diciendo, quería preguntarle, ¿se sabe exactamente cuáles son los requisitos? Usted decía que, por ejemplo, van a analizar si la persona tiene un auto. ¿El auto qué cantidad de años tiene que tener? 10 años de antigüedad. O sea, ¿cuáles son las características no puede para tener, poder no puede recibirla? tener embarcaciones, no puede tener acciones en ningún tipo de sociedad. Realmente una sola propiedad, no puede tener una embarcación. Son los requisitos que van a ser prohibitivos. Pero en cuanto al auto, por ejemplo, ¿el auto qué antigüedad tiene que tener? 10 años. 10 años. Un auto de 11 ya no doctor, no estás para esto es un contrasentido total. A ver, yo voy al caso, por ejemplo, una viuda, una señora que fue toda su vida ama de casa, que no aportó un mango porque estuvo dedicada a sus hijos, o no trabajó, o tal vez no le aportaron. Fallece la persona, ¿y ella de qué vive? Los pobres más pobres. Fallece su marido, por ejemplo. En la playa
del Congreso está el resultado. Si nosotros queremos buscar la razón, ahí está la razón. Toda esa gente que está ahí, que está perjudicada por años y años y años, porque realmente yo no voy a venir a decir aquí para quedar bien con el gobierno de que los jubilados están bien, de ninguna manera. Okay. Ahora, doctor, suena lógico, abstraigámonos, suena lógico que alguien que no tiene una embarcación, o hagamos al revés. Seguro. Si uno tiene una embarcación, si uno tiene más de 2 propiedades, si uno tiene 1 o 2 autos de menos de 10 años, suena lógico que no se le dé una pensión en virtud de a las personas que sí tienen una situación distinta. Ahora, ¿cuánta gente está metida dentro de esas características como para recibir una pensión? Suena inconstitucional ese tipo de reglamentaciones caprichosas que se hacen en la República Argentina. Que si algún juez es indagado, se le pregunta a ver si eso es constitucional o no, puede dar como resultado que sea una franca inconstitucionalidad, porque todos los ciudadanos argentinos son iguales ante la ley y todos pueden ocupar cargos con el único requisito de la idoneidad. A partir de ahí la jubilación es igual, que los requisitos jubilatorios tienen que ser igual para todos. No puede ser que un grupo de gente que puede llegar a jubilarse también sea arrastrada al abismo. Está bien, pero llegar. yo lo entiendo y me parece perfecto, también es lógico. Ahora, en un país pobre, o al que nos dicen que somos un país pobre, porque yo no coincido con eso, tendríamos que comenzar a priorizar la gente que más la necesita, ¿no? Una pensión, una mujer que queda viuda y no tiene para vivir, no tiene ningún sustento y no tiene una embarcación, básicamente tenga esa pensión. Y después comencemos a contar a los que mejor la pasan. Vulgarmente, el lunfardo se dice nos comieron la cabeza. ¿Por qué? Porque ANSES es un organismo multimillonario. Recibe dinero de 120 impuestos. Recibe dinero de la gente que aporta. Y tiene el dinero de las AFJP, que son 26.000 millones de dólares. Por eso la ANSES tiene tanta cantidad de dinero. Y encima, aparte de pagarle a 8 millones de jubilados, tiene 10 millones más de personas cargadas que nunca contribuyeron ni pusieron un centavo. Que yo no estoy en contra de esa gente pobre que recibe un tipo de subsidio mensual. Simplemente hubiera dicho, bueno, cargáselo al Ministerio de Acción Social y no a los jubilados que con ese dinero que fueron juntando durante años era para que tuvieran una jubilación mejor y hoy no pueden porque están compartiendo el destino. Son 18 millones, son 8 millones que comparten destino con 10 millones que nunca pusieron nada y ese es el gran problema que tenemos. Y además el organismo tiene ese dinero para pagar a toda esa gente. Si se reordenaran las cosas y hicieran que esos 10 millones pasaran a depender de bienestar social y le dieran parte del presupuesto nacional a bienestar social, que le dejan a los jubilados lo que las leyes... Lo que les corresponde. Pero no están los planes eso, y no falta Roberto. dinero para nadie, les pueden pagar una jubilación del doble. No se quiere también porque se piensa que si a los jubilados le aumentan, van a salir a gastar el dinero y eso va a crear una inflación. Me parece que no es justo, No creo que porque piensen los eso. jubilados, si se le Roberto. aumentan de 300 a 600 mil pesos, que le aumentan... Que tampoco la le base- alcanzaría, ¿no? Pero bueno. No, pero Está. estaría mejor, pero no van a generar inflación, porque ¿qué pueden comprar? Un kilo de dulce de batata. Roberto, tenemos más consultas para vos. Las que sean. Y las está leyendo nuestro Dami. Popochito. Claudio, de Santiago del Estero, dice: ingresé en mi ANSES y veo que me faltan los aportes de una empresa gastronómica donde trabajé 8 años. Aparecen solo 6. ¿A quién le reclamo? Bueno, si tiene recibos de sueldo, puede reclamar. Si no tiene recibos de sueldo, aún haciendo una información sumaria con algunos compañeros que has encontrado, no sé si se los van a otorgar, porque es muy difícil. Yo lo que le digo a las personas a partir del día de hoy, en adelante, ahora van a tener que calcular su jubilación. Piénsenlo. Busquen los antecedentes en ANSES, que es fácil buscarlos ahora. ¿A quién le hablas, Roberto? ¿A qué edad? ¿A personas de qué edad? A todas las personas que le falten, por ejemplo, 10 años para Ahí jubilarse está, o más, 50 a 55 años. que calculen, ahora lo que se estira es calcular la Yo ya la jubilación. calculé, me quiero matar. Aparte que busquen todos los aportes que tienen
y que se ocupen desde ahora, porque las empresas desaparecen y uno las tiene que andar buscando con lupa. Próxima pregunta, Popochi. Sí, cómo no. Ruth de Avellaneda dice, yo no estaba casada, pero vivíamos juntos con mi pareja Quique. Me rechazaron la pensión. ¿Cómo apelo eso? Bueno, ese es el problema que hay. Generalmente lo que hace ANSES manda a investigar a ver si es cierto que existía concubinato. Y a veces las personas viven, las parejas viven en casas separadas, o a lo mejor el esposo que estaba casado con su señora de repente encuentra una señora, una concubina, se va a vivir con ella, pero deja como domicilio el domicilio suyo anterior, y todas esas cosas después no sirven para que puedan pedir la pensión, porque ahí sí que hay que hacer información sumaria, porque realmente ANSES manda un verificador al lugar, al barrio, y pregunta, ¿usted conoce a fulano de tal? Claro. No lo conozco. Bueno, hay una señora en el sur, en la Patagonia, que cuidó al marido, que volvió después de muchísimos años con ella, pero fue a parar a un sanatorio. Entonces no tenía el mismo domicilio que la señora. Claro, y está luchando por la pensión. Qué locura. Pero por suerte hay abogados como Norberto. 2 veces le cambié el nombre hoy. Sí. Le dije Eduardo y Roberto. Roberto. Usted puede cambiar todo Señora, el nombre que quiera. por favor, doctor Marcarian. Próxima pregunta, Damián. Sí, cómo no. Sabrina, de Colegiales, dice, acabo de aceptar un retiro anticipado, tengo exactamente 56 años. ¿Tengo que hacer algo antes de los 60? Y, por supuesto, pero tiene que comprar los años. Hay, justamente la ley de moratoria dejó vigente la posibilidad de comprar años a un monto de unos 64.000 pesos aproximadamente por mes. O si no, pagar un monotributo de aquí hasta que llegue a la edad jubilatoria para poder tener los 30 años de aporte que le van a pedir. Bien, entonces eso todavía corre. Sí, Gracielita. Sí, la pregunta es, ¿cómo es posible que la PUAM arranque a los 65 años, ya sea para hombres o para mujeres? Porque todas las mujeres que a partir de este mes de abril cumplen los 60 años y no reunieron los 30 años de aporte, no solo que no se pueden jubilar, sino que hasta que cumplan 65 años no pueden cobrar ninguna clase de pensión, ¿no? ¿Y cómo van a Hay 3 vivir? palabras. Arbitrario, antojadizo, caprichoso. Listo, está, pero absolutamente... Sí, pero digo, terminaron elevando así la edad jubilatoria, básicamente. Estos organismos es lo que creen que son la Cámara Legislativa. Entonces usted encuentra un organismo como ANSES que se les ocurre también legislar en base a resoluciones. Okay. Que no son obligatorias en sí. Si uno reclama, los jueces van a declarar inconstitucionales a todas las estúpidas normas que hacen estos organismos, que en vez de solucionar el problema, generan juicios para después que el Estado, que somos nosotros, vamos a tener que pagar. Claro. Porque todos estos problemas, después, como todos los cientos de miles de juicios que tiene el gobierno, a través del ANSES lo pagamos nosotros. Todo es por estas normas prohibitivas que se le ocurre a cualquiera. Atenti, ahora en un ratito te mostramos el calendario de pagos, porque hubieron preguntas relacionadas con el paro nacional y gente que le tocaba cobrar en esa fecha, se alteró. Pero antes, una última pregunta de la gente, Popochi. Matías, de Parque Chas, dice, tengo 64 años y en pocos meses me voy a jubilar, o eso espero. ¿Cambia en la edad? ¿Qué me pasa si pasa eso? No, al pobre hombre que dijo que cambiaba la edad, que fue de los ceros, lo echaron. Yo estoy seguro que va a cambiar la edad, pero no lo quieren decir, porque ahora hay elecciones. Y imagínense que si dicen eso, en las elecciones, la caja de votos para algún partido oficial va a estar media vacía. Así que vamos a esperar que terminen las elecciones y vemos qué dicen. Qué capo, doctor Marcarian. Ahora sí, cronograma de pagos, Popochi, ¿lo leemos? Hoy comienza el calendario de pago para jubilados. ¿Cuándo cobran? Bueno, ahí estamos para leerlo bien. Los jubilados que no superen el haber mínimo el miércoles 9 de abril con DNI terminado en 0. El martes 10 de abril con DNI terminado en 1. El jueves 11 de abril DNI terminado en 2. Lunes 14 de abril DNI terminado en 3. Martes 15 de abril DNI terminado en 4 y 5, miércoles 16 de abril DNI terminado en 6, lunes 21 de abril DNI terminado en 7, martes 22 de abril DNI terminado en 8 y miércoles 23 de abril DNI terminado en 9. Fenómeno. Muy bien. Cronograma de pagos, que sigue, claro.
El que supera el haber mínimo en este caso, Popochi. Exactamente, jubilados que superan el haber mínimo. Jueves 24 de abril, DNI terminado en 0 y 1. Viernes 25 de abril, DNI terminado en 2 y 3. El lunes 28 de abril, DNI terminados en 4 y 5. Y martes 29 de abril, DNI terminado en 6 y 7. Por último, miércoles 30 de abril, DNI terminados en 8 y 9. Agradecemos la presencia del doctor Marcarián. Norberto, muchas gracias. Gracias a usted, porque además de poner profesionalidad, y a todos ustedes le ponen cariño al público que los escucha. Estamos en comunicación ahora con la diputada Gabriela Brouwer de Koning, que le agradecemos que nos atienda tan tempranito. Diputada, gracias. Gustavo Chapur aquí, Maru Fernández. Bueno, se reunieron casi en simultáneo a la marcha de los jubilados esta semana, el miércoles, creo que volverán a reunirse el 23. ¿Qué va a pasar? Porque se están discutiendo, hay como una decena de proyectos, ¿no?, que se está discutiendo por el tema del fin de la moratoria. ¿Qué va a suceder? Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Efectivamente, el día miércoles iniciamos el plenario entre la comisión que presido, que es la Comisión de Previsión y Seguridad Social, y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para tratar 21 proyectos. 21 proyectos que yo los esquematizo como en dos grandes temas. Sí. Uno, que está relacionado con la pérdida de vigencia de la moratoria, en donde hay algunos proyectos, principalmente presentados por Unión por la Patria, que pretenden prorrogar esa moratoria. Y por otro lado, hay proyectos de otros bloques en donde la Unión Cívica Radical estaría adhiriendo, que es esto de una prestación proporcional de retiro. ¿Qué significa? Es esta realidad que tenemos en Argentina, provocada por un gran problema que es la informalidad, que tenemos un 40% de informalidad, que hace que muchas personas hayan podido tener trabajos intermitentes y por ende algunos años de aporte, pero no llegan a los 30. Claro. Pero tenés casos de que llegan a 20 años, hasta 29 años, y no se pueden jubilar. Claro. Pero el Estado recepta ese dinero, y el Estado lo gasta ese dinero, pero no se lo devuelve a quien aportó. Entonces, allí hay una injusticia y creemos que eso debe ser subsanada con la idea de que haya una prestación como universal que se identifica con la PUAN y después, a través de un porcentaje, tenerles en cuenta los años de aporte. Y por otro lado, el otro gran tema es el incremento de los haberes previsionales, que hay varios proyectos que lo hacen, fundamental. Por un lado, incrementando el bono y por otro lado, incorporando el bono en el haber. Bueno, estos son los grandes dos temas que vamos a tener que debatir, tratar de buscar algunos puntos en consenso para que en la semana del 6, que es el tiempo o el plazo que tenemos fijado, podamos lograr algunas alternativas de solución. Diputada, una sensación más que una pregunta, porque se está hablando mucho de estos proyectos de ley que impulsa básicamente la oposición, pero también la sensación que tengo yo y que también tienen muchos jubilados es, se habla mucho, se debate mucho en comisión, pero a fin de cuentas medio al cohete, por así decirlo, o al Pepe, porque después el gobierno va a vetar cualquier ley y ya avisó el jefe de gabinete que va a vetar cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal, digamos. Ustedes tienen que hacer su trabajo, por supuesto, tienen que tratar de legislar, pero después hay un gobierno que va a frenar todo impulso de avance para los jubilados. Bueno, esta fue la experiencia que tuvimos el año pasado, es verdad, nosotros iniciamos un debate que logramos un consenso unánime de los 2/3 de ambas cámaras para mejorar la movilidad jubilatoria, el gobierno la vetó, es una realidad. Actualmente yo me he comunicado con ellos para ver si tenían alguna alternativa para presentar. Lamentablemente me dijeron que no tienen voluntad en principio de solucionar este tema, pero nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Diputada... Nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a intentar generar algunas propuestas. Y si el gobierno la quiere vetar, veremos cómo se da el proceso. Pero nosotros vamos a cumplir con nuestro trabajo y vamos a generar alguna alternativa. Sí, sí, tal cual. Además, bueno, pagará el gobierno o el presidente el costo político de un veto. También quería preguntarle esto, porque el tema del bono, digo, en estos proyectos, cuando se habla de bueno, empezar a discutir y debatir qué hacemos con los saberes mínimos, sobre todo, el bono ya no sé cuántos meses hace que está congelado, un año, ¿no? Prácticamente, fácil. Digo, 70.000 pesos. El poder adquisitivo se ha deteriorado de una forma impresionante. A todos, pero sobre todo a los jubilados. Digo, ¿esto también está en discusión, el tema del bono, legislarlo?
Sí, es la otra gran línea de trabajo que tenemos. Yo te decía al principio que eran dos. Esta es otra línea en donde la idea es incrementar el haber, y hay varios proyectos que presentan, bueno, digamos, incrementar el bono, que es una de las alternativas, y otro es incorporar ese bono en el mismo haber. Claro, claro. Bueno, son diferentes propuestas, diferentes ideas. Nosotros en estos dos encuentros que vamos a tener en los próximos días, uno el 23 y el otro el 29 de abril, sí, vamos a invitar a especialistas, a personalidades para que también nos den sus ideas, sus aportes, para encauzarnos, ¿no? Y que podamos tener alguna otra visión. Diputada, lo ideal sería, no sé quién para sugerir nada, pero quiero decir, si hay como una decena mínimo de proyectos, lo ideal es que traten de ponerse de acuerdo, digo, en estas cosas no ser antagonistas, sea de Unión por la Patria, Coalición Cívica, la izquierda, lo que sabemos sacando el oficialismo, digo, ponerse de acuerdo en los proyectos más sustentables para que puedan final, que no todo queda en debate, a eso me refiero, que pueda salir un proyecto interesante, ¿no? Sí, la dinámica que tienen las comisiones es que pueden salir 2 o 3 dictámenes. Eso no quiere decir que no se tenga una solución, sino que después en el recinto gane el de mayoría. Pero obviamente que la intención es hacer esfuerzos para tratar de sacar la mayor cantidad de diputados y las posturas, y también tener en cuenta algo, ¿no? Que lo que se haga sea algo que pueda ser sostenido a largo plazo y que pueda ser financiado económicamente. Recordemos que el sistema previsional tiene muchísimas desigualdades, injusticia, tiene problemas de sostenibilidad, sobre todo, claro, año tras año se va a agravar por el envejecimiento de la población. Claro. Entonces, cada decisión que tomemos tiene que estar pensada para que sea sostenida en estos próximos años. Vos me preguntás, ¿esto va a solucionar el problema radical que tiene el sistema previsional? Y no, la verdad que se necesita una reforma integral, pero por lo pronto tenemos que empezar por estas necesidades urgentes, y en mi caso tengo pensado seguir debatiendo otros temas para poder lograr generar alternativas que empiecen a tener una visión de una reforma que llegue, que haga que los argentinos, todo, intrageneracionalmente e intergeneracionalmente, podamos en algún momento tener una haber previsional. Diputada, y justamente yendo al tema PUAM, ¿hay algún proyecto que perfeccione la pensión para el adulto mayor? Porque recordemos que es el 80% de la jubilación mínima y que muchos a partir del fin de la moratoria van a caer, digamos, en la PUAM. ¿Hay algún proyecto que tenga más consenso que otro con respecto a perfeccionar esta pensión? Mira, el gran problema en realidad de base es el monto del haber jubilatorio, más que el porcentaje, porque si el haber estuviese más elevado, el 80% te eleva. Sería otra cosa, claro. Digamos, la causa es el monto originario. Sí, hay algunos proyectos, por ejemplo, que permitirían también poder trabajar las personas que tengan la PUAM. Recordemos que hoy hay muchas personas que llegan con intenciones de seguir trabajando, que están en buen estado, que quieren seguir produciendo. Hoy la PUAM no permite ese trabajo, bueno, algunos proyectos lo habilitarían, y por supuesto que está todo en base de incrementar el haber y mínimo, o sea, para que allí mejore todo el sistema previsional. Y es un poco el debate que se pretende hacer también con esto de incrementar el bono e incorporarlo en algunos casos a esa discusión, por supuesto que sí. Muy bien, diputada, clarísima. Muchas gracias por estos minutos. Volveremos a convocarla seguramente más adelante, porque es un tema que nos preocupa siempre, la situación de los jubilados. Gracias. Gracias a ustedes y a disposición. Hasta luego. Ese precio del consumidor que tiene efecto en todos, pero particularmente en jubilados y pensionados, porque una parte de la corrección tiene que ver con el IPC. La pregunta es, ¿seguimos con 70.000 pesos de bono para los jubilados, Clara? Sí, Luis, es así. Cuando se conozca el número del INDEC, a partir de las 4 de la tarde, va a impactar en toda la seguridad social. Estamos hablando de un incremento de actualizaciones que van a tener 18 millones de personas, cada una dentro de una estructura: jubilados, pensionados, contributivos, no contributivos, asignaciones familiares, las que cobran las familias en forma mensual y las que se cobran por única vez en una situación especial, como puede ser un casamiento, como puede ser una adopción, como puede ser un prenatal.
Todo está marcado por la inflación, inclusive los topes mínimos y máximos salariales que quedan sujetos a aportes y la jubilación máxima. Todas las escalas de ingreso. Nosotros hicimos un cálculo en función a la inflación que se estima se va a anunciar a las 4 de la tarde. Se habla de un 2,6% hasta un 3%. Término medio te dan estos números. Mira, el haber mínimo 294.000 pesos, la asignación universal por hijo 105.500 pesos. ¿Por qué ponemos esto como importante? Porque de estos 294.000 pesos ya se calcula cuánto podría ser la pensión universal para el adulto mayor y cuánto podrían ser las pensiones no contributivas. Quiero aclarar que esto es una estimación que está siendo clara pensando en el índice de lo que se viene diciendo entre el 2,6 y el 3 sería 2,94 más 70. 2,94 más 70, es decir, que cuando vos sumás 2,94 más 70, ¿cuánto te queda? 364 y pico. Bueno, ese número va a ser el tope para cobrar el bono. ¿El bono sigue? Sí, sigue, pero no se actualiza. ¿Qué está pasando con esta inflación mensual que se le da a todo el sistema de seguridad social? ¿Qué es lo que logró amortiguar y frenar de alguna manera la pérdida de poder adquisitivo que los jubilados y pensionados de asignaciones, pero más que nada jubilados y pensionados, Luis, estuvieron teniendo con los últimos dos gobiernos? Gobierno Mauricio Macri, gobierno Alberto Fernández. ¿Está atenuando? Sí. ¿Está frenando? Sí. ¿La caída del poder adquisitivo está siendo cada vez menor? Sí. Pero tenemos un gran problema en la Argentina dentro de la seguridad social, que es que los pesos de ingresos están muy bajos. Porque vos pensás que no todo, por ejemplo, pensionado va a cobrar en mayo 294.000 pesos. Si ese pensionado es no contributivo, por ejemplo, que cobra una asistencia social, son 205.000 pesos. O si cobras una PUAN, 235.200 pesos, más los 70.000 pesos de bono, que deberían ser aproximadamente unos 180.000 pesos si se hubiera actualizado en el último año. Bueno, estos son los números, por supuesto, falta definir finito, pero esto es lo que vamos a tener a partir de mayo. El último dato y con esto cierro. Bien. El aumento de mayo, más el bono, más todo lo que se paga de asignaciones familiares, comienza en el mes de mayo el día 9.